Bueno, tenemos una broma que es que ya luego nos iríamos a matrimonial, que siempre hay mucho negocio en tema de matrimonios, pero realmente la esencia del proyecto es que la seguridad vial ya sea algo tan común, tan interiorizado y hayamos aportado tantísimo que no hagamos falta. Todo el mundo dice que es muy utópico el pensar en 0 víctimas y es cierto, hay que también ser realista, es cierto que es prácticamente imposible llegar a 0 víctimas porque no solamente haya víctimas de responsables, hay también víctimas, por ejemplo, por un fallo mecánico imposible de entender o una catástrofe, por ejemplo, como una riada o una piedra en el camino, un animal que se cruza, es imposible el 0 víctimas. Pero esa utopía es también lo que nos empuja a querer alcanzar ese objetivo y el luchar todos los días por ese objetivo que parece como infinito, pero es lo que nos hace, primero, haber creado este plan y segundo, levantarnos cada mañana. Y desde el plan Legal Car pues pensamos que podíamos sumar esas voces para restar víctimas. Creemos que es muy importante que el gran público, mucha gente pueda conocer a todas estas personas que están haciendo un trabajo muy importante. Primero, desde que trabajo en tráfico, como abogado de tráfico, y segundo, desde que he conocido personas que trabajan por la seguridad vial. Por la primera parte, porque ves el drama que viven las víctimas y las familias en accidentes de tráfico, y eso te crea conciencia. Y en segundo lugar, porque he visto con mucha gente que trabaja en tráfico toda la amplitud de ese drama, de todos los prismas, y eso te genera mucha conciencia. Levantas el pie del acelerador, ese semáforo en ámbar no te lo pasas, ese peatón que antes dirías, antes paso yo, no lo vuelves a hacer, y son muchas, son como microacciones que antes llevabas a cabo y ahora no las llevas porque sabes que esa microacción puede ser una acción que lleve a una catástrofe. El infractor no tiene un perfil, yo creo, o sea, el infractor podemos ser todos, cualquiera de nosotros puede ser un infractor. Sí. Si yo ahora mismo salgo de aquí y llego un poco tarde a comer con mi pareja y piso un poco más el acelerador de la cuenta, puedo atropellar a una persona en un paso de cebra. Y no tengo un perfil de infractor, porque a lo mejor nunca he tenido una infracción de tráfico. Entonces, infractores somos todos, en potencia. Siempre digo que una persona que haya tomado un par de cervezas y haya dado positivo ya tiene su castigo, y creo que está correcto en el Código Penal, pero aquella persona que lo tiene como un hábito, esa persona sí debería de ser castigada de una forma más contundente. El homicidio por un fallecimiento en un accidente de tráfico sale todavía muy barato en España, muy barato. La sociedad en su conjunto, o su gran mayoría, no conoce muchos delitos, por ejemplo la negativa a soplar, por ejemplo la conducción temeraria o por ejemplo hechos como la diferencia entre imprudencia grave o imprudencia menos grave. Hay un gran retraso en que la gente solo está informada cuando de forma activa busca esa información, y lo que tienen que conocer es la información previo a que algo suceda, y eso se demuestra en cifras como por ejemplo el año de la pandemia 2020, 3 meses todos en casa encerrados y 900 muertos en carreteras y miles de heridos graves. Es decir, un año en el cual un tercio del tiempo estuvimos sin apenas movilidad, o prácticamente movilidad nula, hubo casi récord de fallecidos. Es verdad que se han mejorado determinadas normas para mejorar las indemnizaciones para los lesionados. Faltan cositas, yo soy muy pesado y lo repito siempre que puedo, que no me parece justo que un abuelo no tenga indemnización de su nieto si su hijo está vivo, es decir, necesita la premorencia previa, o que un nieto no pueda tener indemnización porque fallece su abuelo o su abuela si está su padre vivo. Entonces no me parece justo, sobre todo porque en esta sociedad necesitan mucho de los abuelos pues, para tener esa, digamos, convivencia familiar. Eso es un ejemplo, por ejemplo, para mí claro, evidente, de un error en el baremo de tráfico que tiene muchas cosas buenas, pero que se olvida determinadas cositas que para mí sí son importantes. Que socialmente es muy llamativo, una persona que ha consumido determinadas sustancias y ha tenido un accidente y ha matado a 2 personas, una persona que ha huido de la policía y iba bajo los efectos del alcohol y ha matado a otra persona, eso sí sale en la prensa, pero luego no sale a esa persona que va mirando el móvil y tiene un accidente de tráfico y genera pues, que una familia quede destrozada porque su padre, su madre o un familiar cercano pues, ha quedado parapléjico o tetrapléjico. La educación vial tiene una carencia muy fuerte, incluso en la forma de mostrar datos. Siempre vemos en el telediario o en los medios, ha habido tantos fallecidos este fin de semana, ha habido tantos muertos este año, se compara con el anterior, pero no hablamos de un drama oculto que es
el escalón por debajo, lesionados graves, el escalón más abajo, lesionados menos graves. Los fallecidos es la punta del iceberg. Todo lo que hay por debajo es inmenso y hay un dolor inmenso en eso. Y eso no se ve. Entonces la educación vial lo que tiene que ir enfocada es que a través de los medios el drama se vea de una forma real. Y de esa forma veremos que el problema existe cuando el drama se muestre de forma real. Y luego ya haremos en consecuencia cualquier tipo de acción. Lo importante es que esa imprudencia o que tengamos conciencia de que hay determinadas actitudes que tenemos nosotros dentro del vehículo que sí pueden ser peligrosas. Generar una conciencia a los conductores de, oye, utilizar el móvil cuando conduzcas, determinadas tics que solemos tener en el coche, intentar reducirlos porque se van a evitar muchos accidentes, velocidad, hay 3 o 4 cositas que si las evitamos, esos para mí sí son culpables. Aquella persona que reiteradamente va a 150 kilómetros, esa persona hay que reeducarla, no se puede ir a 150, esa persona que habitualmente utiliza el móvil, aunque cuando va con el coche también hay que reeducarla. Para mí eso sí es una imprudencia importante. Luego hay otros elementos del accidente de tráfico que bueno, van a ser imprevisibles o son inevitables, por decirlo de una forma. El protagonista para la lucha en la seguridad vial somos todos. O sea, es la propia conciencia como sociedad y es una cosa cultural. Es conciencia cultural como sociedad. Hay culturas y sociedades como por ejemplo la nórdica que están muy concienciadas con el tema de seguridad vial y en España todavía pues, estamos un poquito por debajo de eso. Y eso es todos, es decir, como cultura, y la sociedad española tiene que adaptarse a eso. Todos dentro de ese ámbito de la circulación somos responsables de nuestros actos y tenemos que tener también conciencia de las posibles causas o víctimas que podemos generar. Yo como peatón, si cruzo mal, puedo generar que un conductor de moto se caiga y se rompa una pierna. Yo como persona tengo que saber que tengo unas responsabilidades y unas obligaciones de cumplir con la normativa y si cumplimos todos con la normativa se reducirá drásticamente seguramente las víctimas de tráfico. Y lo vemos a diario con nuestros clientes víctimas de accidentes de tráfico que sufren la falta de honestidad, por ejemplo, cuando no firman un parte amistoso directamente con el causante, lo que hace el causante es desaparecer. O no se lo firma, o no quiere llamar a la policía, no hay ese reconocimiento de culpa. Y eso lastra mucho, primero, el derecho a la víctima y segundo, a la sociedad, porque no tiene ese reconocimiento. Hay como una especie de fama ya generalizada de que una persona que no tiene un accidente de tráfico pues que va a estafar a la compañía de seguros. A mí personalmente me da mucha rabia porque estás luchando no solamente contra una compañía de seguros, estás lesionado y además parece que nadie te cree. Cuando les pasa a ellos el accidente de tráfico, yo me acuerdo de un forense, que no vamos a decir el juzgado, pero esa persona cuando ibas con un lesionado de accidente de tráfico al juzgado para que lo valorase, te decía que, bueno, que como el impacto era pequeñito, pues le ponía unas cantidades de indemnización muy bajita. Utilizaba un protocolo y decía, oye, tiene que ser esto, independientemente de que hubiese más documental. Pues curiosamente nos llamó una vez y cuando fue clienta, pues me decía, Joaquín, pues yo no me lo creía, pero estaba parado delante del juzgado, venía de hacer un tema de un trabajo del juzgado y de repente me dio un golpe estando parada y tengo el cuello hecho polvo. Entonces, te da rabia cuando, digamos, un poco la gente piensa que los accidentados de tráfico en general son unos estafadores.